Bueno, primeramente agradecer al Festival de Teatro Nuevo León por la oportunidad de presentar el proyecto y sobre todo, más que nada, porque está basado en toda la historia del festival, y una de las pretensiones del proyecto es ser una herramienta para poder valorar el trabajo de los creadores escénicos, y en este caso concretado en el Festival de Teatro Nuevo León. También un agradecimiento al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el programa de fomento fomento a proyectos y conversiones culturales, a través del cual fui beneficiario para desarrollar este proyecto de la base de datos. Primero voy a empezar un poco con los antecedentes de este proyecto. Principalmente yo soy fotógrafo escénico, me dedico a ello desde hace 25 años, empecé como a finales del 92, principios del 93, y desde entonces he registrado la actividad escénica a través de la fotografía. Siempre he considerado pertinente y necesario que quede una memoria física a través de las fotografías de lo que ahí sucedió, del esfuerzo de los creadores, y algo que pueda servir un poco más al recuperar todo eso y al poder demostrar al paso del tiempo qué es lo que ahí sucedió. A través de estos años he tenido la oportunidad de participar en exposiciones y diferentes proyectos donde he podido ver el fruto, más que el poder vender una fotografía a un actor, a un director para nutrir su nostalgia o sus carpetas para ofrecer los espectáculos. En el 2008, que se celebra el 10º aniversario del Festival del Teatro, me surge la idea de ofrecerle a Roberto Villarreal una exposición virtual a manera de un slideshow para poder abarcar un mayor número de obras y fotografías, no invertir tanto en una exposición formal que implica la impresión y el enmarcado y las mamparas y todo este gasto que a veces es difícil para una institución dedicarlo. Se me hizo más interesante ofrecer una exposición virtual a manera de slideshow, y no me queda más que agradecer la confianza de Roberto Villarreal para poder desarrollar este proyecto, el cual lo presentamos en el 10º aniversario. Y justamente ahí fue cuando empezaron a caer esos 20 de la pertinencia de todo el trabajo de registro. Conforme fui seleccionando las fotografías de todas las ediciones que tenía del festival, fui seleccionando qué obras, qué fotografías de cada una de ellas, y fui armando este slideshow cronológicamente. Conforme lo iba terminando, me di cuenta que ahí estaba el mayor valor de este archivo fotográfico. Con el paso del tiempo y con la generación de proyectos que sirvieran para compilar o mostrar temáticamente algo acerca del teatro. Y así fue como de la exposición surgió la intención de hacer un DVD conmemorativo, más que hacer un libro de aniversario como generalmente se suele hacer. Le propuse a Roberto hacer un DVD conmemorativo como este que les estoy enseñando, que este DVD traía ya el álbum fotográfico de los 10 años del Festival de Teatro, y además de eso, en el DVD contaba con 2 presentaciones con todas las fotografías, que son 146 obras, más de 300 imágenes. Cada una de esas imágenes cuenta con su ficha al respecto de cuál es la obra, cuál es el autor, cuál es el director, en qué edición se hizo. Y lo más interesante de este DVD es poder presentar, además de las fotografías, porque aquí es donde te das cuenta que el trabajo de registro va más allá de mi trabajo personal o de mi egocentrismo a través de mis fotografías, ¿no? Lo más importante es en sí la historia del festival. Y en este DVD de los 10 años también pude escanear los 10 programas de mano, página por página, a 300 dpi, o sea, cualquiera de ustedes que tuviera este DVD en sus casas puede sacar una copia a tamaño real, con la mejor calidad y a todo color. Exactamente, si el programa salió en blanco y negro, saldrá blanco y negro, pero si el programa fue a 2 tintas, a 3 tintas o a selección de color,
podrán tener una copia exactamente del programa tal cual fue impreso, ¿no? Entonces, con el tiempo ya queda un documento no nada más de las fotografías, sino de los datos duros de lo que era el festival. Y de ahí, como muchos proyectos, justamente está uno por terminarlo y dar carpetazo y dicen, pero ¿no sería mejor que esto lo pudiera consultar como en un navegador, como en un Google, poder poner un nombre, un título de obra, un autor y que me desplegaba rápidamente? Obviamente eso necesitaba más desarrollo, era otro proyecto totalmente diferente y quedó guardado justamente como uno de los proyectos a desarrollar, como algo necesario, ¿no? Una herramienta actual. Y eso fue lo que pude desarrollar gracias a una beca de Financiarte. En el 2012 pude acceder a un apoyo de Financiarte donde se hizo este diseño básico de la base de datos, de la captura, del escaneo de las primeras 15 ediciones del festival, de los programas de mano, y se hizo, digamos, los cimientos de lo que era esta base de datos, ¿no? Pero sin embargo todavía faltaba mucho, faltaban cuestiones de diseño gráfico, faltaban cuestiones de implementación, faltaban cuestiones de acceso, porque aunque este programa fácilmente se puede instalar en una computadora para que cada quien pueda vaciar la base de datos, lo ideal sería que tuviera un acceso a través de internet donde cualquier persona con un navegador de internet pudiera entrar a la base de datos y consultar esta información. Ahí es donde yo aproveché y armé este proyecto para presentarlo al FONCA, en la beca de fomento a proyectos y conversiones culturales, donde básicamente este apoyo sirvió para escanear las 4 ediciones que faltaban. Lo que les van a ver a continuación son el festival hasta esta edición de este año, 19 años, todos los programas escaneados, toda la información capturada hasta este momento. Tiene un rediseño para hacerlo más amigable y hacer más fácil para que los usuarios puedan utilizar la base de datos sin tener un conocimiento del funcionamiento del programa de base de datos, que pudiera ser más restrictivo para los usuarios el utilizarlo, ¿no? Entonces se hizo este rediseño de gráfico para que fuera más amigable y un rediseño de la base de datos para simplificarlo en su uso, ¿no? Ahorita justamente estamos en la etapa de terminar de desarrollar la sección de búsquedas, pero tenemos la mayoría de las secciones y ahorita vamos a hacer un recorrido a través de las diferentes secciones para que ustedes vean el funcionamiento. Esta base de datos ya está en etapa de prueba, ya hemos podido entrar a través de tiene 2 direcciones de internet, es www.basededatosteatral.mx y otra dirección simplificada que también accederá al mismo sitio, que es www.bdteatral.mx. Consideré yo que son 2 direcciones fáciles de recordar y básicamente el proyecto a mediano o largo plazo es concentrar en esta base de datos no solamente el Festival de Teatro, se busca ampliarlo para que pueda captar todo lo que es la Muestra Nacional de Teatro, pudiera registrarse también el Encuentro Estatal de Teatro de aquí de Nuevo León, que ya tiene 27 ediciones, si no me equivoco, o las temporadas regulares de los trabajos, e inclusive ampliarlo a través de internet y de capacitación a diferentes personas ligadas en otras ciudades o en otros estados, para que ellos se alimenten una base y poder crear lo que este proyecto aspira, a final de cuentas, que es ser una red nacional de centros de documentación y registro teatral. Bueno, ese es un poquito en antecedentes y el desarrollo de lo que ha sido la base de datos. Ahorita vamos a hacer una navegación para que ustedes conozcan un poco más de esto ya en operación. El programa que estoy usando para la base de datos se llama FileMaker. Ahí está. Básicamente lo que se hace es simplificarlo para que la gente no tenga que saber el uso de los menús, de los comandos, de las combinaciones. Ahí es donde tal vez con el paso del tiempo se vayan desarrollando más los apartados y las herramientas para dar más funcionalidad al usuario. Ahorita se están brindando opciones un poco limitadas, pero que a final de cuentas
simplifican mucho lo que sería la consulta y la recuperación de datos a lo que sería su contraparte física, ¿no? Que aquí estamos hablando que hacer este tipo de investigación implica primero conseguir los programas de mano del festival desde su primera edición en 1999 a la fecha, ¿no? Y aparte de ya tenerlos físicamente es compilar toda esa información, leerla, cuidar que no nos gane el cansancio y nos brinquemos algún dato, cosa que es muy difícil para la gente que no tiene esa disciplina, ¿no?, para la investigación. Entonces, simplificando lo que es la navegación de este programa, se buscó hacer una navegación a base de menús, como cualquier página, que tendría un menú de inicio, una sección de consulta, que abre su submenú, que son ediciones, programas, numeralia, obras y fotografías. Tiene otra sección que sería búsquedas, una búsqueda rápida, una búsqueda por campos, una búsqueda por gráficas, una sección de créditos de las instituciones que han colaborado, con sus ligas a la página de cada una de las instituciones, una página de contacto a través de la cual los usuarios se pueden registrar o pueden mandar sugerencias o solicitudes inclusive de consulta de información o de gráficas que ellos creen pertinentes o necesarias que la base de datos aborde. Pueden hacerlo a través de este tipo de formato. Y una sección de instrucciones donde da a grosso modo lo que es la explicación de lo que es la base de datos, cómo se realizan las búsquedas, y contendrá alguna serie de tutoriales en video para que la gente no necesite como estas charlas, ¿no?, en persona para poder navegar a través de la página. Una de las secciones más importantes, digamos que las que más apartados tendría, sería la de consulta, ¿no? Y aquí tenemos en una navegación muy similar a lo que veríamos en una página de internet, la posibilidad de en un menú en la parte superior, donde vemos cada una de las ediciones y sirve de atajo para ir a la edición del 2008 o a la edición del 2012 y ahí empezar a conocer lo que yo llamé y traté de recopilar en esta sistematización de la información que realicé. Son los datos generales de cada una de las ediciones que nos definirían el evento en sí mismo. ¿Y cuáles son este tipo de información? ¿En qué año se realiza? ¿Qué número de ediciones? ¿Qué fecha se inicia? ¿Qué fecha se clausura? ¿Cuánto dura en días? ¿Cuántos países invitados hubo? ¿Cuántos estados invitados hubo? ¿Cuántos espacios se usaron diferentes en esa edición del festival? Pero también de los datos importantes es el total de obras y total de funciones, que son de estos datos estadísticos que después las instituciones sufren un poquito cuando los quieren sacar y tienen que poner a una persona a darle duro, ¿no?, a recopilar para esta generación de datos estadísticos que ya una vez capturado se obtiene inmediatamente, ¿no? Entonces tenemos lo que sería esta información muy general en cuanto a lo que nos interesaría más, que son los eventos teatrales. Es el total de obras y su total de funciones, cuántas obras de Nuevo León se dieron en esa edición y cuántas funciones dieron esa cantidad de obras, ¿no? Las obras de otros estados y las funciones que se dieron de esas obras, las obras internacionales y sus funciones. También reseña en cuestión de numeralia, se queda para un apartado posterior detallar tal vez un poco más, como lo van a ver ahorita con las fichas de las obras, cada una de las actividades paralelas. Por el momento, digamos que se numeraron prácticamente nada más las actividades paralelas. En este caso, se señala el homenajeado, que de la edición de 1999 al 2015, siempre ha habido un homenajeado. Aquí se puede avanzar de edición en edición. Por ejemplo, aquí vemos que fue Julián, fue Minerva, fue Rubén Orozco, Emma Mirtala Cantú, Luis Martín, Delia Garda, Alfonso Alvarado, Enrique Fernández, Nena Delgado, Ana Martín, Virgilio Leos, Francisco Cifuentes, Lola Bravo, Anselmo González Zambrano, Clemente Monarres, Irma Morantes, Raúl González Morantes, y ya en la edición del 2017 ya no hubo homenajeados. Se está reconsiderando lo que es esto. Aquí podemos ver, bueno, como les dije,
las ediciones, nos vamos a brincar a esta etapa, numeralia, ¿no? Aquí en numeralia, en este primer desarrollo que se tiene, es una numeralia de las 19 ediciones, ¿no? Aquí podemos ver ya en total, en base a los generales principales, cuál es la duración total en días, 199 días. Podemos estar hablando que más de medio año de festival. Si pudiéramos agarrar todos los festivales, pudiéramos tener teatro, 199 días. ¿Cuántos espacios se han utilizado diferentes? Que son 62. Los estados invitados, 23, que si estamos hablando que son 32 estados del país, podemos detectar cuáles estados no están, y es para lo que sirve también esta base de datos. Esta base de datos es una herramienta interesante para la gente según la utilice, ¿no? Aquí la reflexión pudiera ser qué estados faltan, por qué no han ido, qué tipo de teatro se hace, qué tipo de promoción de teatro se hace en esos estados que no se ha acercado al festival a ofrecer trabajos, o si ha habido ofrecimientos, qué tipo de trabajos se han ofrecido de esos estados, ¿no? Entonces aquí donde empiezo a mostrarles un poco lo interesante de la base de datos como herramienta para generar preguntas y ampliar una investigación con unos datos duros iniciales que nos pueden dar un piso de dónde crecer y poder ubicar dónde hacemos las preguntas para obtener esa información que nos falta y poder tener una hipótesis, una tesis, una comprobación, ¿no? En un trabajo de investigación más serio, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en el total de obras, 506 obras diferentes, ¿no? 730 funciones. Si pudiéramos poner una función diaria del festival, estaríamos hablando de 2 años. 2 años viendo una función de teatro diferente, ¿no? Y eso es otra de las ventajas de tener este tipo de herramientas. Estadísticamente nos puede desdoblar esta aplicación de la información para ver un impacto, ¿no? O una utilidad que muchas veces se cuestiona de los proyectos culturales, ¿no? Es difícil recabar esta numeralia para poder demostrar la utilidad o el peso o la importancia de toda esta actividad concentrada, ¿no? Igual se puede ver los totales de obras locales, de obras nacionales y de obras internacionales, los totales de las actividades paralelas. Otro de los apartados es poder ver de la misma manera en la que se les comentaba de ese DVD con los programas. Aquí también pueden acceder a los programas de mano y los pueden ir avanzando página por página para ver exactamente cómo se veía la información en cada una de las páginas, y ustedes pueden pasar exactamente por la totalidad del programa hasta las páginas adicionales donde vienen los logotipos de las instituciones, las presentaciones que hacen los presidentes de cada una de las etapas de CONARTE, que hacen del evento, y demás información, ¿no? De la misma manera que el otro apartado está la facilidad de verificar por ediciones para ir directamente a una edición en particular. Y este es, digamos, el apartado de programas de mano para que cada quien los pueda hojear como si fuera un libro electrónico. Nos vamos a brincar a las fotografías. De la misma manera en la que se está hojeando a manera de libro electrónico, se creó este apartado para aquella gente que quiere ver las imágenes, las fotografías. Pero está diseñado especialmente para brincarnos a aquellas fotografías. A mí me rebasa el tener fotografías de todas las obras de todos los años, ¿no? Por lo tanto, esta base de datos, al menos mientras consigo material de otros fotógrafos de obras que quizá yo no tenga y los convenza de que se integren a este esfuerzo, hay muchos huecos al respecto de esta información. Por lo tanto, este apartado se diseñó de manera que no presente esos huecos, y a manera de álbum yo puedo brincar de una obra a otra que contenga foto. Por ejemplo, de las primeras ediciones estamos viendo esta obra de Eslovenia que se llama Silencio, 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 o Emperatriz Dragón, basado en el cuento de La vida boca arriba de Joaquín Hurtado. Y de ahí nos podemos brincar a cualquier edición y a manera de álbum empezar a ver obra por obra de las que hay
registro fotográfico. De esta misma manera, aquí abajo, ahí puede haber de 1 a 4 fotografías de cada uno de los trabajos, dependiendo del registro. Entonces, este es un apartado que manera del otro, así como el otro consultaban un libro electrónico con los programas de mano, aquí pueden consultar como si fuera un álbum fotográfico de cada una de las obras. Dejé casi para el final este apartado que se extiende otra vez, que son las fichas ya de cada una de las obras. Digamos que esta pudiera ser la carnita del proyecto, la joya, ¿no?, de todo este proyecto, ¿no? Aquí otra de las cuestiones en el diseño del programa de mano y en el diseño de la interfaz de usuario, se buscó la manera de presentar esta información porque desgraciadamente no hay un rigor en el ordenamiento de los datos que debe tener un programa, inclusive en la nomenclatura que debe tener determinada función. Tenemos que la iluminación puede ser iluminación, diseño de iluminación, realización de iluminación, luminotecnia, luces, o cualquier otro término que pueda significar esa actividad. En este caso, la información como fue capturada fue tal cual estaba consignada en el programa de mano, y por tal motivo se diseñó de esta manera la base de datos, para no variar ni tomarse la libertad, que a lo mejor en un trabajo más profundo de investigación sí se pueda tratar de unificar los conceptos para tratar de simplificar la forma. Aquí lo que se buscó es diseñar una forma que pudiera contener tal cual los datos que estaban en el programa de mano y poder accederlos. Ahí, como lo que ven ustedes, cada celita blanca es un campo de información, y ese campo de información es sujeto a búsquedas, a gráficas estadísticas, a conteos, a listados. Entonces, toda la información de cada una de las obras en cada uno de los conceptos fue vaciada en una celda para poder manejarla. Otra de las ventajas de este programa de datos es que es flexible. Yo ahorita tengo este diseño de estas fichas, pero ese trabajo de captura ya está hecho. Yo puedo diseñar otros formatos totalmente diferentes, o puedo unificar un formato del festival con uno de la muestra o con uno del encuentro en una ficha única teatral, o encontrar un diseño que identifica cada uno de los eventos. Entonces, básicamente lo que vemos en el desglose de esta ficha es un icono para ubicarnos en qué edición del festival estamos, el año, la edición, la obra, su autor, un descriptor, porque muchas veces aparte del autor tenemos si es versión libre, dramaturgia, traducción, adaptación, y esa información es necesaria porque muchas veces lo pudiéramos haber consignado como autor, pero no es el autor. El traductor no es un autor, aunque nada más consigne el autor, o aunque supongamos que como es una obra de Shakespeare, el traductor pudiera pasar por el actor. Pues no, sobre todo porque en el programa consigna como traducción, y son de las libertades que les insisto que no quise darme y quise consignar tal cual venía en el programa de mano. De la misma manera se hizo para el director, y unas celdas abajo para aquellos casos en los que hay direcciones generales, direcciones musicales, direcciones coreográficas, se puedan consignar con un descriptor igual que la autoría. Un espacio para describir los grupos, el país al que pertenece, el estado. En el caso de los países nada más se consigna el país, no el estado, porque así lo presenta el programa. Pero en el caso de México y del estado de Nuevo León y de todos los estados, sí consigna México y Nuevo León. La duración en minutos, cuando consigna en cuántos actos fue la obra. Un desglose por funciones de en qué fecha fue, qué hora, qué espacio, cada uno en su respectiva celda para que sea sujeto a una búsqueda y clasificación. Comentarios, en muchos de esos comentarios va si los participantes son becarios, la obra fue ganadora de algún certamen, fue seleccionada en algún evento principal, y es ahí donde se consigna la información. Al lado tenemos la ficha del reparto, ¿no? Una ficha donde consigna tanto el actor o actriz en un listado y el personaje en otro. Podemos avanzar por fichas de una en una. Podemos ver, por ejemplo, en este caso, hay muchas obras que consignan el reparto, pero no les asignan personajes, ¿no? De la misma manera,
se consigna en las que sí viene el personaje, ¿no? El caso de Monólogos, que nada más es uno. El caso de Martín Zapata, que él es el autor, director y el actor de su propio montaje, ¿no? Una ficha similar, pero que requería un espacio independiente, o sea, aparte, es la ficha de los creativos y técnicos. Igual tenemos el mismo caso, no hay una unidad en cuanto a los créditos que se otorgan a estos cuerpos creativos. Por ejemplo, en esta obra no consignaba a nadie en ninguna de los rubros, pero si avanzamos, por ejemplo, aquí con Nezahualcóyotl de Juliana Fessler, pues vemos todo este cuerpo de creativos, ¿no? Diseño de vestuario, diseño y realización de tocados, diseño sonoro, colaboración y asesoría en historia, y a su lado derecho la persona o personas que realizaron la labor. Y en este mismo de los casos, insisto, es un trabajo de vaciar el programa de mano de la mejor manera. Quizá haya una etapa de mejora o de depuración de esta información en la cual se hagan catálogos de autor, de director, de actores o actrices y de creativos, en los cuales podamos vaciar su referencia a cada una de las obras y poder resumir la experiencia de cada uno de los creativos. Por ejemplo, en este caso de Sebastián Romo, que es el diseño y realización de tocados, poder buscar en particular el nombre de Sebastián Romo en uno de estos directorios y ver cuáles son todas las obras en las que participó, ¿no? Por el momento, este desarrollo implicaba más trabajo y más diseño en la base de datos que rebasaba para ese apoyo, pero sin duda, como muchos de los proyectos, son puntos a los que tenemos que llegar para optimizar la información y facilitar la búsqueda, ¿no? Para las personas que quieran acceder y conocer esta información. En la siguiente apartado tenemos el texto de programa en mano. ¿Qué era importante con este texto de programa? Lo importante era capturarlo de manera editable, como ustedes lo ven. Eso es el texto capturado, como se conoce en diseño gráfico, editable. Esto lo puedo yo copiar y pegar, y es propenso a buscar cada una de las palabras. Si en este texto menciona cuestiones como que la obra no menciona en autoría de Shakespeare, pero en el texto del programa menciona que se trabajó sobre Shakespeare, si el texto de mano lo escribió, no sé, Fernando de Ita, o lo escribió Luz Emilia Aguilar Sincer y está firmado por ella, podemos buscar en el cuerpo de ese texto de mano. Si la obra habló de violencia de género y está consignado en el texto de programa, va a ser propicio y sujeto a encontrarlo en una búsqueda. Entonces era muy importante capturar toda esta información para que las búsquedas también fueran a través del contenido que cada uno de los directores o productores considera importante informar al público, ¿no? Y en una recuperación de investigación es importante saber qué es lo que la obra, cada una de las obras quería que el público supiera al respecto, ¿no? De una manera similar al apartado de programas, pero ahora nada más la imagen de cada una de las obras se presenta la página. La página en particular de esa... Ay, ya la borré. Es que me metí con privilegios de administrador. Aprovecho este apartado. Esta página va a estar accesible con privilegios restringidos de visitante. El visitante va a poder hojear la página, la base de datos, pero no va a poder modificar nada. Va a poder copiar los campos, va a poder copiar alguna fotografía o algunos datos de cada una de las celdas, pero no va a poder modificar la información, ni por accidente va a poder, yo me voy a poner de director, o yo salía en esa obra, me voy a poner ahí porque yo salía. Para eso está el campo de contacto, para que cada persona que sienta que participó, y vaya que ese es uno de los puntos que sí tendría que mencionar. Esta información es la contenida en los programas de mano. Si en la función que se dio en el festival hubo un actor que suplió a otro, o cualquier otro caso de fuerza mayor que modificó en los datos, pues esa información tendrá que ser investigada para hacer la mención necesaria. Pero
en mi experiencia del festival, pudiéramos estar hablando que es un porcentaje casi despreciable, ¿no? Pudiera ser un 2%, es mínimo, ¿no? Pero insisto, este es parte de un trabajo de investigación más profunda, como es la creación de catálogos para determinar cuáles son homónimos. Por ejemplo, conozco a un José Palacios de Saltillo, pero en la compañía de teatro veracruzana hay otro José Palacios. Cuando empecé a capturar la base de datos, yo dije, mira, José Palacios actuaba en la veracruzana. Y ya preguntándole, me dijo, no, yo nunca estaba en la veracruzana. Bueno, es un homónimo. Y en este caso es donde se requiere de una investigación para detectar cuáles son homónimos. A veces no podemos sacar un homónimo nada más porque radica en el mismo estado. Puede ser una persona que de un estado haya ido a trabajar en otro, o haya venido al festival o con una obra, siendo que él vivía en otro estado. Entonces, esto implica, no nada más en la cuestión de homónimos, inclusive en la cuestión de cambio de nombres, simplificación de nombres. Un caso local aquí es un actor joven que empezó su carrera como Eduardo Pérez y ahora se llama Carlos Piñón. En el programa vendría con esos dos créditos según como viene el programa. Sería necesario eso aclararlo en un catálogo de actores donde quede claro que Eduardo Pérez, en donde venga mencionado, es lo mismo que Carlos Piñón en las otras ediciones. De la misma manera con nombres de actores que de repente lo simplifican o ponen un apodo que se capturó tal cual como venía en el programa, pero a la hora de buscar la información pudiera presentar esas discrepancias. Entonces sí es necesario aquí también que cada persona que hace su búsqueda y recupera la información haga un uso discrecional de la información para detectar esos homónimos o esos cambios de nombres. Entonces teníamos esta sección que es la imagen del programa de mano y otra sección de fotografías, pero aquí compete nada más a la obra que se está viendo, ¿no? Es una similar, pero aquí sí pudiéramos tener los huecos porque es cada una de las obras, ¿no? Por ejemplo, aquí nada más se tienen dos imágenes. Aquí me falta por vaciar algunas imágenes, creo que son del 2010 quizá, sí, en el 2010. Tengo fotos de Pueblo Rechazado, que fue el homenaje a Paco Cifuentes, pero todavía no las vacío, ¿no? Entonces, de la misma manera, como en las otras navegaciones, podemos avanzar entre obra. Por ejemplo, ahí tenemos Béisbol, que fue la obra que inauguró el Festival de 2004, y podemos ir avanzando de obra en obra conforme se fueron dando cronológicamente. Es más, ahí está Eduardo Pérez a su derecha. Él es Eduardo Pérez, ahora Carlos Piñón. En Project 0 nos podemos regresar para los generales, dramaturgia de Gabriel Contreras, director Javier Serna. En comentarios, obra seleccionada para la dirección artística del Festival de Teatro Nuevo León 2013. Fue importante captar esta información porque también nos puede servir para captar beneficiarios de apoyo, selecciones de festival, de encuentros estatales. Entonces ahí es donde vemos la importancia de tener un rigor cuando generamos nuestros programas de mano, de tratar de incluir la mayor información posible, porque ¿qué nos pudiera dejar como reflexión todo esto? Que a veces como creadores pensamos que el programa de mano se va a ir a la basura y a veces, ay, no voy a hacer programa de mano, no lo voy a invertir, ¿para qué? Para que el público lo tire. No todos se tiran. Con una persona que lo conserve, que lo guarde, que lo recopile como esta, yo creo que toda la inversión de los programas de mano que hayan impreso para una temporada se justifica. ¿Por qué? Porque la información se puede recuperar, y que es lo importante también de estos programas, de no nada más hacer un programa de mano, sino de tener el cuidado. ¿Cuántas veces hemos hecho programas de mano en los que consignamos funciones viernes, sábado y domingo? ¿De qué mes, de qué día, qué hora, en qué lugar fue? Obviamos a veces porque ubicamos nuestros proyectos a lo mejor pequeños o con un perfil muy bajo, que no es necesario colocar más información. Cuando vemos lo importante que es cuando recuperamos esta información con el paso del tiempo, y que si no la consignamos en los programas de mano se pierde y va a ser más difícil realizar un trabajo de investigación
que a veces que el mismo director o el mismo actor se acuerda en qué mes fue, en qué año, en qué día. Entonces, esto sirva como un comentario adicional, en lo cual también se basará una capacitación para los diferentes estados sobre las importancias de la documentación y el registro teatral. Porque no es nada más agarrar un programa, es crear una cultura, es lo importante de no señalarlo ni decirle qué está bien o qué está mal, sino simplemente compartir con la experiencia de uno qué es lo importante y qué es lo necesario para la labor de otra persona, que a lo mejor para un actor, para un director no sea tan importante en ese momento, pero si en verdad pretende, como todos, que su trabajo trascienda, es necesario que esa pequeña huella que queda en el programa en mano contenga esos datos, ¿no? Bueno, básicamente aquí tenemos ya descrito todo lo que es el apartado de consulta. Estamos desarrollando, todavía no terminamos porque resultó más complejo de lo que esperábamos, pero lo tendrá definitivamente, y es donde la utilidad de toda esta captura de información se ve y se puede exprimir, ¿no? Que son los apartados de búsqueda, ¿no? En estos apartados de búsqueda yo puedo seleccionar una sola palabra, la cual va a buscar en todos los campos y me va a arrojar un listado de coincidencias. Puedo buscar Shakespeare y me va a decir, hay 30 registros que mencionan la palabra Shakespeare. Puede ser en autor, puede ser en el texto del programa de mano, puede ser en cualquiera de los campos registrados, puede ser el nombre de un autor, el nombre de un director, puede ser a lo mejor una hora, un espacio en particular, una fecha en particular, y me va a arrojar una búsqueda. La ventaja también de esto es que puedo hacer búsquedas consecutivas. Puedo decir Shakespeare y después puedo agregarle, bueno, pero de Tamaulipas, bueno, de Medardo Treviño, y voy agregando búsquedas para los resultados que eran primero 80, pasen a lo mejor a 5, después pasen a 2, y poder llegar a un resultado más concreto de lo que buscamos. Esa es una de las ventajas, y es más o menos el diseño como se desplegará, ¿no? Un campo para colocar la palabra que se busca, indicar si es una búsqueda nueva, si se quiere buscar entre los resultados que ya se tienen, o si se quiere omitir resultados. A lo mejor yo estoy buscando Shakespeare, pero quiero que me quite todas las obras del Distrito Federal. Entonces pongo Distrito Federal y le pongo omitir los resultados. Y entonces ahí voy a ver todos los estados de la República que no son el Distrito Federal o la Ciudad de México. Voy a tener también unos indicadores de cuántos registros son los que tienen esas coincidencias y una manera de desplegar la información avanzando en una página u otra. Otro campo sería la búsqueda por campos, que lo estamos desarrollando, pero es lo mismo, pero ahora sí yéndonos directamente a lo que es director. Voy a buscar en director, búscame el apellido García, porque no me acuerdo cómo se llamaba. A lo mejor es Cecilio García, a lo mejor es Jaime García, a lo mejor es Octavio García, o a lo mejor sabemos que fue un Galindo, y sabemos que está Sergio Galindo, está Hernán Galindo, está Vicente Galindo, está Pilo Galindo. Hay muchos Galindo. Hay un grupo español que vino al festival que se llama Los Galindo también. Entonces, esa búsqueda por campo nos va a ayudar a determinar exactamente en qué rubro quiero buscar y reducir la búsqueda en un solo de los campos, que puede ser cualquiera de los que vieron ustedes capturado en cada una de las células. En este apartado de gráficas se trata también de explotar un poco la ventaja de capturar la información de la base de datos, ¿en qué nos puede ayudar? Es en cuantificar y en hacer listados. En este caso elaboré 4 gráficas, que son las que tengo aquí consignadas. Por ejemplo, en la primera tenemos cantidad de funciones y obras por año, y podemos ver graficado los 19 años. En lugar de estar sacando en cada uno de los años y apuntarlos en una libretita, podemos diseñar gráficas como esta. Bueno, aquí desgraciadamente por la resolución y el brillo no se ve muy bien, pero bueno, ahí está indicado en cada una de las columnas el número de obras en cada uno de los años y el número de funciones. Y entonces ahí podemos ver
la fluctuación en la programación, y eso nos puede llevar también a otro tipo de análisis sobre políticas culturales, a lo mejor sobre oferta teatral, a lo mejor sobre presupuestos, y nos puede llevar a una investigación más profunda, pero con datos duros, que podemos ir a investigar directamente y acercarnos ya a la institución y decir, a ver, espérame, en el 2015 bajó la programación local a tantas obras. Bueno, vamos a pasarnos a esta otra gráfica. Aquí tenemos diferenciada la programación por obras locales, que son las verdes, las color rositas son las obras nacionales y las obras azules son las internacionales. Entonces aquí podemos ver una gráfica muy interesante en cuanto al Festival de Teatro. Una reflexión que les quiero compartir es que cuando yo comparto esto con gente fuera de Monterrey, a lo mejor en Monterrey, Nuevo León, tenemos un aprecio por el festival y sabemos lo importante que es. Pero cuando he comentado con otras personas y en un dejo así de recelo me dicen, bueno, pero el festival es algo muy local, ¿no? Ahí está una gráfica. Pueden ver que el festival de Nuevo León generalmente se nutre con mucha programación de otros estados, más que de Nuevo León. E internacionalmente ha tenido ediciones en las que ha estado muy nutrida la participación, ¿no? Por ejemplo, en el 2011 tenemos que prácticamente fue la misma participación internacional que de otros estados, y prácticamente igual también la local. Entonces nos da una reflexión sobre también la calidad del evento. El evento del Festival de Teatro Nuevo León, las obras de Nuevo León no es prácticamente el objetivo principal del festival, sino es una muestra teatral que abarca el producto escénico de otros estados, igual que de Nuevo León, y presentarlo al público de Nuevo León. Otra gráfica que nos puede ayudar para tener una visualización también de la importancia de todo esto, por ejemplo, es esta, que es la participación acumulada por estado. En los 19 años de festival vemos que la participación de Nuevo León, ahí sí, como estado sede, es la más significativa de todo el festival. Se acerca a la de la Ciudad de México, pero si la comparamos, ahí se ve para toda aquella gente que de pronto reclama que el festival trae mucha programación de otros estados y desatiende el teatro de Nuevo León, pues ahí tenemos una gráfica que respalda que en toda la historia del festival, cuantitativamente, el teatro de Nuevo León ha estado representado en una gran cantidad. Ya distribuyendo en todos los estados de la República, vemos cómo se distribuye la participación y se entiende hasta con lógica, ¿no? Estados que son muy importantes en su producción, como la Ciudad de México, o Baja California, o el estado de Veracruz, que por ahí debe estar Veracruz, son de los estados que tienen más participación. Jalisco, Baja California, Ciudad de México, Veracruz, digamos que son los estados que más nutren al festival fuera de Nuevo León. Y aquí en este mismo tipo de gráficas también se planean hacer, bueno, tenemos un listado también por países. Vemos Argentina, Brasil, los demás no los distingo muy bien, pero viene ahí su escritor abreviado de cada uno de los países y la cantidad de obras. ¿Ustedes sí lo ven bien? No. Creo que aquí nos afecta la resolución del proyector y de la computadora. Pero esto tiene mejor lectura en la página de internet y ya en sus computadoras. De la misma manera se pueden hacer listados. Por ejemplo, yo hice uno ahorita en la tarde antes de venir para acá, para mostrar que también se puede trabajar a pie, acerca de los directores y los autores. Por ejemplo, saqué 15 minutos a través de la base de datos los 22 directores que más participaciones han tenido en el Festival de Teatro. Por ejemplo, pudiéramos tener en primer lugar, no pudiéramos, tenemos en primer lugar a César Tavera con 11 participaciones, a Ángel Hinojosa con 10, a Ángel Norzagaray con 9, a Elvia Mante con 9, a Gerardo Valdés con 9, a Alberto Lognitz con 8,
Alberto Ontiveros con 8, Sergio García con 8 trabajos, Augusto Albanés con 7, Boris Schaumann con 7 trabajos, Luis Martín Garza con 7 trabajos diferentes, Adrián Vázquez con 6 trabajos diferentes, Fausto Ramírez con 6 trabajos, Martín Zapata con 6, Pablo Luna con 6, 6 con Roberto Avendaño, 6 con Sergio García, 5 con Carlos Guetta, 5 con Gerardo Dávila, 5 con Gisela Arroyo, 5 de Jorge Lobo, 5 de Richard Riqueira. Ese es un listado hecho a mano a través de las fichas. La intención es seguir depurando los diseños de la base de datos para que esto se pueda hacer a través de las búsquedas propias del programa. Me regreso otra vez a eso como una herramienta. Tenemos a varios directores, podemos ver artistas de Nuevo León que han tenido una participación bastante nutrida. Tenemos artistas de fuera, pero que quizá han participado con obras de Veracruz, con obras de la Ciudad de México, con obras de Jalisco. Y ahí nos sirve también para una investigación, ver qué directores han creado el cuerpo de su obra en un solo estado o han tenido la oportunidad de dirigir en otros estados. Y eso nos ayuda no nada más para entender el trabajo de los directores, sino el interés de otros estados en solicitar que esos directores vayan a los estados o invitarlos y crear este tipo de coproducciones. De la misma manera, haciendo uso de la herramienta, saqué los 16 autores más solicitados, ¿no? Tenemos a Shakespeare, que no era de dudarse, que va entre 19 a 24 trabajos. Aquí la duda es obras que se sabe que son de Shakespeare, pero no lo consignan directamente en ningún crédito de autor, ni derivado de autoría, pero queda claro que la obra está Shakespeare como un germen original. Pero tenemos autores nacionales como Esdras con banda, con 8 obras diferentes, El Diamante con 8, Vicente Leñero con 7, Darío Fo con 7 trabajos, Sergio Galindo con 6 trabajos, Martín Zapata con 6 trabajos, César Tavera con 6 trabajos, Mario Cantú Toscano con 6 trabajos, Adrián Vázquez con 5, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio Legón con 5 trabajos, Ángel Nozagaray como autor con 5 trabajos, Edgar Chías con 5, Alejandro Rijaño 4, Daniel Serrano 4, Emilio Carballido 4. Me regreso otra vez a la herramienta. Casar los directores con la autoría. ¿Qué directores se volvieron, más bien dicho, qué autores se volvieron directores de sus propios textos? Y ampliar la investigación de cuáles fueron los motivos. ¿Abordaron la dramaturgia por su necesidad creativa como directores o abordaron la dirección por su necesidad de realizar sus textos como autores? Entonces, vamos también a la importancia de esto como una herramienta para despertar preguntas, quizá no nada más en maestros o investigadores, quizá en creadores como nosotros, saber qué tipo de trabajo se han hecho, quién los ha hecho, cuándo, en qué años se hicieron, por qué se han retomado, cuáles obras se han montado varias veces, cuáles no. Entonces, para ya cerrar la base de datos y abrir preguntas, quiero cerrar con esta presentación de la base de datos para que ustedes se lleven de tarea justamente eso, ¿no? El saber que esta es una herramienta que está en manos de cada uno de los usuarios desarrollar. Y como cualquier herramienta, confiarle a la demás gente, comunicarla, compartirla, de que ahí existe este esfuerzo de documentación y registro, que como muchas herramientas, mientras no la tengamos, a lo mejor no la necesitamos, pero el día que descubrimos que existe una herramienta, nos preguntamos, ¿cómo le hacía antes que no existía esto? Y pareciera que como cuando nos cortan la luz, que no hayamos qué hacer cuando no hay luz, como si siempre hubiéramos vivido con luz. Entonces, lo importante va a ser esto, saber que esta herramienta va a venir a ayudar a todos nosotros. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Elvira. El proyecto que está desarrollando nuestro colega
tan importante para, precisamente para la profesionalización del teatro, para la búsqueda de una profesionalización y también como un esfuerzo importante a partir del cual en lo personal yo veía los pasos futuros para la creación, ¿por qué no?, de un centro de investigación del teatro en Monterrey. Hay información, hay deseo, interés en la investigación del teatro en nuestra ciudad y en ese sentido, pues, agradecimientos para Lidia y enhorabuena. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Para cuándo se puede consultar? ¿O la primera parte? ¿O cómo va Debe estar disponible en etapa de pruebas la última semana de agosto. Ya está en etapa de pruebas. Lo que pasa es que justamente por el funcionamiento, aquí yo empiezo a diseñar quizá este proyecto un poquito como hombre orquesta, desarrollando todo esto del programa. Me rebasaron un par de cuestiones que tengo que resolver, pero ya en etapa de pruebas esto ya está en línea. Puedes entrar a través de una dirección internet en cualquier punto, no nada más de la ciudad, del país, del mundo, y puedes entrar. Tiene unos requerimientos que ahorita siento que es complicado para un usuario normal de internet. Eso lo tengo que simplificar y es justamente en la etapa que estoy. Los pasos que me faltarían son, y donde, bueno, con toda honestidad lo confieso, es el apartado que vieron de búsquedas, que falta de cerrar, y esta entrada totalmente limpia de ruido, de accesos, de claves de usuarios, totalmente directo a la base de datos a través de una página de inicio. A estos dominios que les digo, o sea, van a poder consultar a través de estas direcciones de www.basededatos.teatral.mx o www.bdteatral.mx. Pueden buscar también contacto a través de Facebook. Hay un perfil o una página de Facebook que se llama Base de Datos Teatral. A través de ahí puede ser el contacto en un formato más amigable, que es el de Facebook, de intercomunicación, de interacción entre los visitantes y nosotros que administramos el sitio. Pero digamos que para finales de agosto ya va a estar en la etapa de pruebas, ya debe estar desarrollada en un 90 y tantos %, y nada más estaríamos probando ya con el acceso de los usuarios, que no haya conflicto entre la cantidad de usuarios que solicitan la información y el soporte del servidor en darles acceso a la información. Pero este proyecto debe quedar terminado para finales de agosto o septiembre. una más? Una vez que se suba, este proyecto se ha hecho en base a una beca del FONCA. Me imagino que eso te permite tener el servidor, el dominio, todo. ¿Qué pasará cuando no esté el proyecto del FONCA económicamente apoyando con el hosting? Sí. O sea, si hay interés de alguna institución en apoyarlo o algo. Qué bueno que lo mencionas, porque esto es importante. Me voy a extender nada más un par de minutitos para... Es un proyecto independiente que yo procuraré que siempre esté dentro del ámbito fuera de las instituciones. Sí buscaría el apoyo de las instituciones, quizá a través de especie o a través de algún tipo de colaboración, para poder solventar quizá estos gastos de hospedaje, o a lo mejor la misma institución no pague el hospedaje, pero tiene un servidor en el cual puede hospedar la página. Aquí lo importante es de que quede como una iniciativa independiente de cualquier institución para darle continuidad y que no quede sujeta a que el ánimo de un funcionario diga, pues ya no le podemos invertir, se corta, ¿qué sucedió con ella? Y se perdió. Sabemos que así hubo un esfuerzo muy importante de Popo Torres, de empezar también una base de datos con un enfoque diferente, pero era una recopilación de datos que desgraciadamente en un recorte así habría que intentar recuperar ahorita ya el paso de, quizá como 8 años ya. La intención ahorita, como tú lo ves, para hacerlo sustentable es nada más el hosting, o sea, lo que se tiene ahí está cargado y puede estar mientras se tenga un hosting, que tampoco es lo más caro. Lo importante aquí es tratar de mantener el uso
de esta base de datos libre de cualquier suscripción, pago por uso de información. Yo siento aquí que el usuario debe tener libre acceso a esta información y las instituciones, dentro de su compromiso de difundir, registrar y documentar la actividad cultural, debe de ayudar a estos proyectos como es el de Alejandra Serrano con Teatro Mexicano y los anuarios que hace. Hay muchos esfuerzos de documentación y registro que ahí sí tenemos que ponernos las pilas para hacerles ver a las instituciones que es necesario que colaboren con esos proyectos, no que los adopten o que se casen con ellos. O sea, necesitan ellos ser colaboradores. Y yo sí estoy convencido de eso, o sea, en el sentido de la paternidad del proyecto, para darle una larga vida y un crecimiento, me veo como parte integral de este proyecto. Puedo sumar otros esfuerzos de fotógrafos, diseñadores, de actores o directores que quieran sumarse a la cuestión de documentación y registrar, pero sí es importante que quede como una iniciativa independiente fuera de cualquier institución. Se agradece también a través del mes de julio, el 12 de julio, tuve una presentación en el CITRU, en su evento de 36 aniversario, quedaron muy satisfechos y se ve una colaboración interesante de parte del CITRU para continuar esto. Son cosas que no están definidas y hay que trabajar y negociar por lo complicado que es el proyecto, ¿no? No se trata de llevar una caja negra y a ver quién me la compra, lo que yo quiero, y como quien vendiera una franquicia. No se trata de eso, porque al final de cuentas es un proyecto cultural que es más importante que tener un retorno a tu inversión, ¿no? Entonces son varios aspectos que se tienen que completar, inclusive en el diseño de políticas de uso. Por ejemplo, ahorita muchas de las fotografías, aunque están contempladas en el proyecto, el uso, hay ciertas políticas en las cuales se pueden usar las fotografías sin mutilarlas, recortarlas y dando crédito donde fue la fuente, teniendo en cuenta que son para uso de investigación y documentación y no para uso comercial. Estas imágenes no son para vender ni calcamonías